el fruto, cuando vemos el fruto del perdón de Dios, nosotros podemos entender que hay una justicia superior a la que nosotros conocemos aquí en la tierra. ¿Cómo no vamos a querer compartir esa justicia? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? ¿Cómo no hacer Missio Dei? ¿Cómo nos vamos a reconocer esa naturaleza que ahora hay en nosotros, que es la naturaleza de Dios, del Dios misionero? ¿Cómo no dar a conocer esa justicia, esa transformación del mundo? Pero hay una forma, y David Bosch dice, ¿cuál es la forma de llevar transformación al mundo? ¿Cuál es la forma de llevar justicia al mundo? Bueno, dice David en su libro respecto de la Missio Dei, que transforma la iglesia como sierva. ¿Qué es el concepto de iglesia como sierva que nos comparte David Bosch? Dice que tras el colapso de la cristiandad dominante, lo que le comentaba, una iglesia reventada, una iglesia colapsada de tanto trabajo, donde tenía que buscar recursos, donde tenía que formar personas como lo estamos haciendo hoy día, pero ya ahora entendiendo la misión de ahí, una iglesia colapsada y que de alguna manera tenía mucho poder, pero también tenía mucho trabajo. Ahora Bosch ve una oportunidad para que la iglesia recupere su verdadera naturaleza. Y ese es uno de los grandes aportes que hace David Bosch. El teólogo nos muestra ahora una visión, un significado de Missio Dei, de la misión, que ya no nos va a reventar, que no va a, o no necesita de un sobreesfuerzo humano, sino que se basa en la solidaridad, no en la superioridad. Y por eso la iglesia debe actuar como sierva, porque la iglesia debe dirigirse al mundo desde la solidaridad como, y pone un ejemplo que es muy hermoso. La iglesia debe dirigirse en solidaridad como mendigos que le dicen a otros mendigos dónde hay pan. Se lo repito, Bosch nos deja esta frase diciendo que la iglesia debe empoderarse de la Missio Dei, no tanto con recursos humanos, no tanto con sobreesfuerzo humano hasta que la iglesia reviente, sino con solidaridad, como un mendigo que encuentra pan y sale a decirle a otros dónde hay pan. O sea, en la horizontalidad del poder, con humildad. La iglesia como sierva, pero también habla de una iglesia penitente, de una iglesia consciente de su realidad. Dice, la misión se describe como la penitencia de la iglesia, una confesión de culpa por los intentos pasados de dominar el mundo en lugar de servirlo. Estamos a 2026 y muchos siglos la iglesia, una vez que llegó al imperio y se hizo parte del Estado, parte de los que gobiernan, está temblando, por eso se mueve el teléfono. Gloria al Señor. Amén. Cuando el Señor habla, la tierra tiembla. Y esta forma en que la iglesia llegó al poder y se enquistó allí, hizo que de alguna manera surgieran muchas cosas, se cometieran muchos errores. Y hacer misión hoy, ser humilde hoy, al llevar la buena noticia, a decirle a la gente, aquí hay pan, es una forma de pagar también de la iglesia. Por eso debe ser de alguna manera una iglesia penitente, no solamente humilde, que sirve, horizontal junto al otro, no mirarlo desde arriba y decirle yo soy superior, no, sino que una iglesia con personas que hemos sido perdonados. David Bosch habla de una iglesia que ahora paga sus errores en este tiempo. ¿Cuál error? El error de haber pensado que su poder venía del gobierno, del dinero, de una organización, de una capacidad humana, lo que Pablo le llama la carne. Pero sin embargo, David Bosch nos vuelve y nos dice, no, mira, si desde el principio la misión es Dios. Dios es el Dios de la misión, es el Dios misionero. De Él es la obra. Y volvemos entonces a una iglesia que ahora es sierva, solidaria, penitente y que cruza fronteras. La esencia de la iglesia, su naturaleza es ser misionera, cruzando fronteras como Dios cruzó la frontera desde el cielo
a la tierra para llegar a ser un hombre que conoció el sufrimiento, que conoció la vida, que murió, que resucitó, cruzando fronteras en forma de sierva. ¿Dónde está el centro? En Cristo. Como Cristo fue siervo, así debe servir la iglesia. Este enfoque, esta forma de ver de David Bocho, busca superar el debate entre las posturas evangélicas y ecuménicas, buscando un camino integrador basado en la fe, la esperanza y el amor. David Boch escribe este libro de una misión que transforma, la Missio Dei que transforma, con la expectativa de superar esas discusiones que muchas veces se dan, que mi iglesia es la verdadera, que no, la mía es la verdadera, que mi iglesia hace misiones, que la tuya no, sino que el enfoque que nos regala este teólogo es que, tal como en el primer siglo, nosotros debemos entender que la naturaleza de Dios es la misión. La misión es Dios, la misión es de Dios. La misión Dei. Vamos a tener un tiempo, espero que hayan captado el concepto de Missio Dei que desarrolla David Boch. De todas maneras, les voy a compartir la clase de día escrita para que la puedan leer y la puedan procesar. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas. Les voy a compartir una pantalla para que podamos ir desarrollando las preguntas y usted pueda poner atención. Cuando usted quiera responder, puede levantar la mano a nuestra moderadora que tenemos. Ella le va a dar la oportunidad para que usted active su micrófono y responda. ¿Ya? Denme un minuto, les voy a compartir las preguntas y vamos a ir desarrollando esta parte de la clase que tiene que ver con conversación, con poder desarrollar los temas. Ahí apareció. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se describe a Dios en relación con su acción de llegar al mundo? Si hay manitos levantadas, vamos respondiendo. La idea, recuerden que en la nota también tiene que ver con la participación en clase, así que vamos los valientes que quieran ir respondiendo. ¿Cómo se describe a Dios en relación con su acción de llegar al mundo? ¿Hay alguna manito por ahí? El primer valiente. A ver, vale. Hola, primero. Hola, hola. Lo que yo entendí por la pregunta de Dios en relación con el mundo es como la personalidad de Dios con nosotros, que es un Dios de amor, porque lo que anoté aquí yo, que como Dios es la fuente de amor, su amor hace, Él nos ama, entonces se quiere comunicar con nosotros. Entonces, como Dios se comunica con nosotros, es una relación de amor y sobre todo misericordia y gracia. Y eso. Gracias. Vamos a ver la respuesta.
Dios es un Dios misionero que cruza fronteras para alcanzar al mundo. ¿Cómo se describe a Dios entonces en relación con su acción de llegar al mundo? Dios es un Dios misionero que cruza fronteras para alcanzar al mundo. ¿Cómo podemos ver entonces que Dios es un Dios misionero? Porque Él llegó al mundo como Jesucristo, que es Dios mismo. Vamos a la siguiente pregunta. En el contexto de la creación, ¿quiénes son identificados como los misioneros de Dios? Si nosotros leemos los capítulos 1, 2 y principio del 3 ahí en Génesis. Un valiente. Uno nomás. Ya, vamos a dar la respuesta. En el contexto de la creación, ¿quiénes son los misioneros de Dios? Su palabra y su espíritu. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en Génesis? Vemos un Dios que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, nazcan los árboles. Y así, todo estaba en su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién se movía sobre las aguas? Su espíritu. Ya estaba ahí, ya había enviado su espíritu. Recuerde siempre que el concepto de misión es muy cercano a la palabra envío, enviar. Téngalo siempre en cuenta. El concepto de misión es muy similar a lo que aparece en la Biblia como envío o enviar, en el Nuevo Testamento como apostolado. Es muy parecido el término. Hermana Evelyn. Sí, tengo también en el chat, hermano Elías, una respuesta para leerlas. Dice que presenta a Dios como misionero la hermana Dani, y en la segunda pregunta dice la Trinidad. Amén. También entonces tiene un puntito la hermana Dama. O sea, perdón, la hermana Dani. Dani. Sí. De repente los ojos me fallan un poquito. Estoy viejito. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Atentos. ¿Cuál es el sujeto último de la misión según la perspectiva de David Bosch? Esto es interesante, porque lo que acabamos de analizar en el libro de Bosch es una perspectiva bien peculiar de lo que nosotros podemos y podemos pensar que es la misión. Pero dice, ¿cuál es el sujeto último de la misión según la perspectiva de David Bosch? ¿Había una manito levantada por ahí? Sí. Según yo, es la iglesia, y hay una hermana también respondió en el chat, la iglesia. Que fue lo último que se mencionó, la iglesia como sierva. Dice, no creo que se llame Samsung, sí, la hermana, dice Samsung SM G78, dice, ¿quién dice 3, la iglesia? En el chat, ¿quién es? Yo. ¿Quién es soy yo? Yo, Odette. Odette, hermano, soy Odette, es que no sé por qué el... No, pero no se preocupe, si yo le pregunto para tener claridad. Ay. Amén. ¿Cuál es el sujeto último? Quizás se van a sorprender con la respuesta, pero vamos a ver la respuesta para que lo anoten. El sujeto último, según el libro de David Bosch, y es algo que nosotros debemos entender y que lo vamos a ver ahora al analizar la respuesta, es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué dice Bosch que no es la iglesia? Porque la misión no está centrada en el hombre. Y algunos vamos a decir, porque muchos lo dijimos en algún momento,
Entonces la misión, el sujeto, el final, el sujeto al que queremos alcanzar es el inconverso. Y tampoco es. Porque si nosotros digerimos el concepto de misión, que dijimos que era la naturaleza de un Dios trino, un Dios que se comunica, un Dios que envía, el sujeto principal es Dios. Por eso la misión no es de la iglesia, porque la iglesia no podría crear una obra así. La iglesia se adhiere a lo que ya existe. Dios es la misión. ¿La iglesia es enviada a alcanzar al hombre? Sí, es verdad, alcanzar a la creación completa. ¿Pero para qué? ¿Para alcanzarlo? No. Para que ese hombre, esa creación, se vuelva a Dios. Porque Dios es el principio, el centro y el final de la misión. Eso dice Paul. Sí, sí. Correcto. Por eso es importante analizar la visión de este teólogo, porque hay otros más que toman el concepto de misión y hay algunos que se especializan en definir por qué la misión no es antropocéntrica. ¿Ya? Pero lo vamos a ver quizás en una clase más adelante, porque hay mucho que profundizar. Hoy día solamente vamos a ver algo más o menos superficial, pero muy importante, muy práctico, porque nos vuelve al centro de lo que es la misión. Dios es el centro de la misión. Jesucristo es el centro de la misión. El Espíritu Santo es el centro de la misión, porque todos ellos también son enviados, pero enviados para alcanzar una creación que está separada de Dios. Entonces, el fin último es que esto vuelva a Dios. Por eso, ¿cuál es el sujeto último de la misión según la perspectiva de David Bosch? ¿Cuál es? Dios trino. Dios trino. Esa es su naturaleza. Perfecto, perfecto. Así vamos bien mis teólogos. Amén. Siguiente pregunta. Antes del siglo XVI, ¿a qué doctrina se refería principalmente el concepto de misio? Antes del siglo XVI, ¿a qué doctrina se refería principalmente el concepto de misio? Vamos a ver la respuesta porque recién lo estábamos conversando. A la doctrina de la Trinidad. Para esto, por ejemplo, vamos a leer un versículo que es muy decidor. Desde el primer siglo, en Juan 20:21, vamos a leer, cada vez que yo diga envió, usted dice misio. Vamos a hacer un ensayo, a ver, envió, misio. Leemos en San Juan 20:21 que dice: entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió misio el Padre, así también yo os envío. Misio. Misio era el concepto del enviado. Y es Dios enviando a su Hijo enviando su Espíritu. Entonces, en el primer siglo y hasta el siglo XVI, misión no era lo que nosotros entendemos o se entendió ahora último, que era como el trabajo de la iglesia, sino que hablaba de la naturaleza, de una doctrina y que se defendía a través del concepto missio Dei. Era un Dios trino, un Dios misionero, un Dios que enviaba. Entonces, la respuesta a la pregunta antes del siglo XX, ¿a qué doctrina se refería principalmente el concepto misio? A la Trinidad. Ese es el concepto y doctrina que se asociaba a misio. Siguiente pregunta. ¿En qué siglo comenzó el concepto de misio a adquirir su connotación moderna de una iglesia que es enviada al mundo? Si hasta antes del... Si desde antes del siglo XVI el concepto misio se asociaba a la doctrina de la Trinidad, quiere decir que entonces en el siglo XVI comenzó a asimilarse a la misio
como la missio ecclesiae o la misión de la iglesia, cosa que a finales del siglo pasado reventó, porque la misión no es de la iglesia, y la iglesia no puede en sus fuerzas hacer misión. La misión es de Dios. Entonces la respuesta es, a partir del siglo XVI, el concepto de missio como que empezó a dejar de asociarse a la Trinidad y se empezó a asociar como a simplemente que la iglesia enviaba. ¿Pero qué es la misión? La misión es un Dios misionero, recuerda. No es una iglesia que envía, es un Dios que envía porque Dios es misionero por naturaleza. Vamos a la siguiente pregunta. Son 49 nomás y vamos a las 7. Nos vamos a hacer unas pocas porque dependiendo del tiempo que tengamos, luego vamos a tener un tiempo de conversación. Vamos, dice, ¿qué teólogo fue uno de los primeros en señalar explícitamente la diferencia entre el significado original y moderno de missio? Eso no lo vimos así como tan claramente hoy día, pero la respuesta es Abraham Kuyper, o Kuyper. A ver si mi hermana Evelyn me ayuda con la pronunciación porque parece como medio alemán. Es Kuyper. ¿Ya? Pero es uno de los teólogos que comenzó a retomar en 1952, perdón, a principios del siglo pasado, el concepto de missio que se tenía en el primer siglo. Y luego ya David Bosch y otros ya lo fueron trabajando mejor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué conferencia misionera de 1952 se introdujo formalmente el concepto de Missio Dei? 1952 recién se volvió a retomar Missio Dei, la misión es de Dios, Dios es el misionero. ¿Dónde fue esta conferencia? Sí, es como en una conferencia que se hizo, que lo leí, pero no me acuerdo el nombre, algo como de Pensacola. Algo. No. No, pero Ya. sí leí que era una conferencia que se hizo de iglesia. Ya. ¿Era Willigen? ¿Anotaron ahí? Willigen. Muy bien. ¿Quién lo colocó en el...? ¿La hermana Dani o no? A ver. Fue la hermana Dani, sí. Dale. Ya, significa Anoten que ahí. nuestra hermana Dani leyó entonces el documento de la introducción a Missio Dei. Porque en la introducción al concepto lo dijimos que el nacimiento del concepto dice, el término fue acuñado en 1934 por el misionólogo alemán Karl Harstein al traducir obras de Karl Barth para distinguirlo de la misión eclesial y enfatizar la acción de Dios. Se consolidó en la conferencia de Willingen en 1952 del Consejo Misionero Internacional, o IMC, donde se vinculó a la Trinidad y fue desarrollada por Josh Bisedom en su libro Missio Dei de 1958. Lo que nosotros hoy día estamos leyendo, analizando, es un libro de David Bosch, pero del 1990, o sea, como 30, 40 años después de esta conferencia, que desató nuevamente el concepto de Missio Dei. Para que tengan en consideración, el concepto Missio Dei, que a principios del siglo pasado y a mediados se comenzó a retomar nuevamente, también se cruzó con muchos movimientos sociales, sobre todo a nivel sudamericano. No sé si algunos han escuchado respecto de la teoría, o sea, la teología de la liberación. Muchos guerrilleros, muchos caudillos a nivel sudamericano se tomaron de esta teología, desarrollada también y bastante por la Iglesia Católica, y que involucraba mucho el evangelio social o la misión social, de justicia social, donde de alguna manera también incentivaba a la gente a rebelarse contra los gobiernos que eran dictaduras o cosas por el estilo, a tomarse el poder. Pero recordemos que el concepto Missio Dei, en su naturaleza, habla de un Dios misionero. Por lo tanto, lo desliga de una institución que quiere tomar en sus manos y por su fuerza la justicia que es de Dios. ¿Ya? Para que lo tengamos en consideración por ahí si alguno lo escucha por ahí. ¿Ya? Esto entonces, ¿en qué conferencia misionera se introdujo formalmente el concepto Missio Dei? En la conferencia de Willingen. Bien ahí nuestra hermana Dani. Vamos a la siguiente pregunta.
Tampoco vimos este teólogo, pero dice Karl Harstein argumentó que la misión no es el camino de la iglesia, sino, ¿qué cosa? Viniendo al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. Jesús. ¿Quién lo dijo? Odette. Odette. Amén. Vamos a ver la respuesta. El Dios Trino. Sí, podemos decir que Jesús vino al mundo y como cristología, que vamos quizá a ver en próximas clases, es el centro, porque es lo visible de un Dios que viene, que es enviado. Tenemos que siempre tener en cuenta, tener claro que la Trinidad, aunque parezca un concepto paradójico, es indivisible. Son tres personas, pero un solo Dios. Algún día vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad, pero hoy día no va a ser el día. ¿Ya? Pero que Cristo haya venido no significa que vino una parte de Dios. Dios vino completo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, o la pregunta decía que Karl Harstein argumentó que la misión no es el camino de la iglesia a la iglesia. O sea, que la misión no es que la iglesia salga para traer gente a la iglesia, sino que Karl Harstein dice que la misión es la Trinidad viniendo al mundo, porque la Trinidad en su naturaleza es misionera. Dios es Dios misionero. Ese es el concepto Missio Dei. Y esto es la base para las misiones, para que luego usted entienda esto y lo conserve y en las próximas clases y con los otros maestros se recuerde. Dios es el Dios misionero porque es Dios quien vino al mundo. Y aunque podríamos decir que vino solo Jesús, no, es la Trinidad haciéndose presente. Uno de los momentos más hermosos es cuando Jesús es bautizado, porque en ese lugar en específico, o sea, aquí un lugar aquí en la tierra, estaba presente el Hijo siendo bautizado, el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. O sea, fue un momento espectacular, pero que nos demuestra que no es solo Jesús quien vino, no es solo Jesús el misionero, sino que es Dios, el Dios Trino, haciendo misión. Es una maravilla. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuente o origen más profundo de la misión en el corazón de Dios? ¿Cuál es la fuente o origen más profundo de la misión en el corazón de Dios? ¿Por qué decimos que Dios es un Dios misionero? Vamos a ver la respuesta. Por su amor paternal o amor ágape, que emana como una fuente. ¿Ya? Esto nosotros lo podemos ver asociado cuando Jesús habla acerca de que de nosotros, ¿qué brotarán? ¿Qué cosa? Ríos de agua viva, porque es una fuente de amor. ¿Por qué sucede eso en nosotros? Porque ahora tenemos la naturaleza de Dios. Un Dios que en su naturaleza es misionero, que es una fuente de amor. Por eso es un Dios misionero. ¿Cuántas veces menciona, esto ya es data, pero lo vamos a colocar igual, cuántas veces menciona el Evangelio de Juan que el Padre ha enviado a Jesús? Solo para que lo tenga en cuenta, así que lo anota por ahí y después lo busca, pero lo menciona 46 veces. 46 veces que nosotros podemos leer envió o envía, pero que en el fondo de nuestro corazón va a resonar misio, misio. El Dios que por naturaleza envía, que es una fuente de su amor. Karl Barth es otro teólogo que no vimos, pero vamos a hacer la pregunta para que, como cultura general, ¿qué enfoque teológico utilizó Karl Barth para evitar interpretaciones especulativas de la Trinidad de la misión? El enfoque que utilizó Karl Barth fue la concentración
cristológica. La concentración cristológica. Y es lo que le comentaba en el episodio del bautismo de Jesús. Cuando nosotros centramos en Cristo la misión, nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese momento, cómo la Trinidad se hace presente. Y eso nos defiende de cualquier tentación de pensamiento, de creer que la misión pertenece a un hombre o a una institución, o es el trabajo de algún ministro. No lo es, sino que es la naturaleza de Dios. Y donde habita Dios, va a haber misión. Por eso Bosch decía que no puede haber una iglesia quieta, ni una iglesia inquieta, sino que por naturaleza haga misión. Vamos a ver, ya está. Perdón, estamos avanzando en la hora. Vamos a dejar la última pregunta para después tener un momento de conversación. ¿Qué eventos cristológicos obligan a la Iglesia a tomar en serio la historia y la participación en el mundo? Vamos a hacer una traducción de esta pregunta, o una parafraseo. ¿Qué vemos nosotros en Cristo que nos haga entender que debemos ir al mundo? ¿Qué vemos nosotros en Cristo? Vemos algo que nos dice, si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo. ¿Tu ejemplo? Ya, a ver, desarrolle un poco la idea, hermana Evelyn. Porque la Biblia nos llama a ser como fue Cristo. Entonces, cuando yo veo lo que hace Cristo, yo siento en el amor las mismas ganas de predicar y de hacer lo que él hizo. Ok, por imitación. Por imitación, pero no por imitar por militar. No, admiración también, claro, Claro, sí, entiendo. claro. Sí. ¿Están escribiendo en el chat también? A ver, vamos a ver el chat. Dice justicia. La hermana Dani dice, sí. Porque y también dice, porque somos cuerpos, anhelamos la justicia de Dios. Amén, sí. Vamos a ver la respuesta para desarrollarla un poquito. Dice, la encarnación, la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a desarrollar un poquito este concepto de qué vemos nosotros o qué eventos cristológicos obligan a la Iglesia a tomar en serio la historia y la participación en el mundo. Tiene que ver con la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, porque a veces pensamos que la misión es simplemente ir. Pero ¿se imagina usted a un Jesús, un Hijo de Dios, un Cristo, que solamente viene, que solamente se encarna, pero que no muere ni resucita? Es difícil, ¿cierto?, imaginarse a un Cristo que no muere ni resucita y que solo viene y se encarna. Entonces, en esa naturaleza y evento cristológico que nos dice esto es serio, esto hay que tomárselo en serio, nos dice que tal como Cristo, esa es la naturaleza del envío, esa es la naturaleza de la misión. No basta con ir al mundo, no basta con estar en el mundo. Hay que sufrir como sufre el mundo. Hay que dar vida como Cristo dio vida, como su vida, con la confianza de que el Padre le devuelve la vida en la resurrección. Muchas veces vamos a querer que la misión sea como algo entretenido solamente, pero la misión es más que una actividad. La misión es más que algo espectacular, algo maravilloso y que nos trae simples alegrías.
¿Se imagínate un Jesús que hubiera venido solamente a pasarlo bien? Difícil, porque nosotros que tenemos la bendición de conocer la historia desde este punto de vista, entendemos que Cristo viene y cumple la naturaleza Missio Dei. Él es el Dios misionero. Y Él dice la palabra en 2 Corintios, me parece mucho, lo voy a corroborar aquí. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El trabajo de Cristo de venir, morir y resucitar tenía un propósito de reconciliar, o sea, volver a la creación, volver a la humanidad hacia Dios. Dijimos que el principio, centro y final de la misión es Dios. Por lo tanto, el costo de ese trabajo fue su muerte y su resurrección. Participar de esta naturaleza involucra que nosotros tenemos ahora y nos podemos acoplar a la misión de Dios porque somos el cuerpo de Cristo, pero van a haber momentos en que vamos a sufrir lo que sufren aquellos donde somos enviados, porque esa es la misión, esa es la naturaleza de la misión. Tocó que muchos misioneros les tocó morir como Cristo murió, porque ese es el costo y esa es la naturaleza de la misión. Jesús no fue a un lugar donde todo era como en el cielo, al contrario, dice que aún Él siendo Dios, no tomó eso como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. La misión hay que tomársela en serio porque involucra obediencia, siendo obediente, y no obedientes y hasta ahí, sino que obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el himno antiguo del primer siglo. Y es porque la naturaleza de un Dios misionero no es algo que la iglesia hace para divertirse, sino que está en la naturaleza de Dios y ahora está en la nueva naturaleza del hombre que pertenece a la iglesia. Por eso que hay que también ser humildes y no mirar desde arriba, porque Dios se despojó a sí mismo de ser Dios. Y en esa horizontalidad nos vio como uno igual, con todo nuestro sufrimiento, con todo lo que podía haber en la humanidad. Ese es el Dios misionero. Un Dios que nos dice, esto no es algo para divertirse, es algo que está en la naturaleza de un Dios trino, que ahora pasa a ser la naturaleza de los que han conocido y han gustado de la perfección de Dios, y que en humildad, como lo vimos en la clase, acude a otro como alguien que era un vagabundo, encontró pan y simplemente quiere ir donde hay otros vagabundos y decirles, aquí hay pan. Entonces, ese evento cristológico, su vida, su muerte, su sufrimiento, su resurrección, nos dicen, oye, esto es algo serio, algo serio. La Missio Dei no es simplemente una actividad de la iglesia, sino que es la naturaleza de Dios. Vamos a tomarnos unos minutitos para que procesen, ¿ya? Quizás ha sido bastante datos, materia, preguntas hemos hecho en el último minuto, ¿ya? Pero vamos a dar un pequeño espacio, unos minutos, para que procesen todo lo que hemos conversado y luego vamos a hacer una ronda de preguntas con alternativas, ¿ya? Pueden leer sus apuntes. Si
Si tienen preguntas, anótela para que después al final de la clase también lo pueda hacer. Para que no se le olvide, yo siempre le recomiendo a la gente que quiere hacer una pregunta y levanta la mano y no puede en el momento, cuando le dan la oportunidad dice, se me olvidó lo que iba a preguntar. Anote lo que quiere preguntar para que no le pase. Ya cuando hagamos una ronda de preguntas, usted levante la mano, sepa y se acuerde qué es lo que va a preguntar. Repase sus apuntes. Hermano Elías, Dígame. solo quería volver a insistir en que este tema de la misión que estamos aprendiendo este mes, este primer mes, es la base del trabajo que vamos a hacer después, ¿ya? Así que podamos ir algunos conceptos memorizándolos, trabajándolos, porque es el fundamento bajo el cual nosotros nos vamos a movilizar eh, bajo este concepto, ya bajo esta premisa. Y lo otro, que cuando podamos responder, no tengamos miedo a equivocarnos, porque todos nos vamos a equivocar. Entonces, si usted dice voy a responder, pero a lo mejor está mal, lo importante es que responda, que participe, y todos nos vamos a equivocar. Entonces, siéntase en la confianza de que lo importante es que ustedes puedan participar. O si no, van a estar siempre ahí escuchando nomás y no es la idea. La idea es que igual ustedes puedan preguntar sin temor a que todos podamos equivocarnos. Como yo delante me equivoqué, no importa, porque así aprendemos todos. Eso sí. Bueno. Gracias, hermana Evelyn. Ok. Hermana Evelyn. ¿Está por ahí la hermana Evelyn? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que en mi caso yo estoy conectándome hoy día, espero hacerlo la otra semana con un computador y no tengo para chat, entonces tampoco puedo interrumpir para alzar mi voz, sacarme el micrófono, entonces por eso uno no puede participar quizás respondiendo. No sé si a alguien más le pasa eso. Sí. No es que no quiera participar uno, es que es incómodo. Bueno. A los que están del celular. Pero pueden activar su micrófono cuando pregunten, no hay ningún problema. Sí, Sí. no necesariamente a través del chat. Cuando el hermano Elías pregunta, usted activa su micrófono. La idea es solamente que no hablemos todos al mismo tiempo, sino que vayamos viendo. Pero no hay ningún problema en que puedan activar su micrófono. Ya nomás. ¿Revisaron sus apuntes? Y si los revisaron, dedito para arriba. Si no lo revisaron, todavía tenemos tiempo. Podemos agregar un minutito más. Ya. Vamos entonces con unas preguntas. Hoy día no vamos a hacer una evaluación escrita, ¿ya? Solamente estamos evaluando participación. Por eso muy bueno lo que decía nuestra hermana Evelyn, y es que se sientan con la libertad de participar. Quizás este primer concepto sea un poco denso, pero hay que sentar bases para lo que vamos a tratar después. Esta primera clase sobre Missio Dei, para empezar, ya es un concepto que está en latín, así que se entiende un poco que sea más denso este concepto y esta primera clase. Pero el próximo sábado vamos a tratar la clase de El Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Por lo tanto, mucho de lo que vamos a ver tiene que ver con que se asiente el significado de Missio Dei. Lo reitero nuevamente, Dios es el Dios de la misión, el dueño, el centro y el final de la misión. También vamos a ver en la clase número 3, o sea, en 2 sábados más, un panorama bíblico de las misiones.
Y para finalizar este mes vamos a ver el llamado misionero. Así que para que lo tengan en cuenta, quizás esta primera clase sea un poco más densa y se entiende que hayan ciertas dificultades para conectarnos o para conversar, pero puede prepararse para la próxima clase, lea los documentos que vamos a ir colgando en el WhatsApp. Es importante que los lea, ahí hay mucha base, hay mucho concentrado. Estoy colocando algunas tesis o algunas cosas pequeñas, no libros completos, para que no se preocupen, no van a tener que leer ningún libro completo todavía, pero sí estamos colgando algunos extractos, ya para poder darle mejor definición a los conceptos, sobre todo hoy día, que era como lo más denso, lo más complicado, es entender el concepto Missio Dei. ¿Ya? Vamos a ir a algunas preguntas para ir avanzando en la clase y ir evaluando si los contenidos se están asentando. ¿Ya? Respecto de lo que leímos, voy a compartir una pantalla y respecto, no sé si se ve bien, se ve muy chiquitito, pero les voy a leer la pregunta y las alternativas. Vamos a ver si que podemos hacer zoom. No, no me deja hacer zoom. Se ve pequeñito. Ay, sí, ahí sí, ahora sí se puede. Sí, se puede. Ya. Ahí se alcanza a leer un poquito más, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el origen fundamental? Puede anotar la pregunta. ¿Cuál es el origen fundamental de la misión según el concepto de Missio Dei presentado por David Bosch? ¿Cuál es el origen fundamental de la misión según el concepto de Missio Dei presentado por David Bosch? Hay alternativas. Hermano Elías, no sé si estará leyendo la misma porque a mí me aparece otra. ¿Qué eventos cristológicos obligan a la Iglesia a tomar en serio la historia y la participación en el mundo? Esa me aparece a mí en la pantalla. No, se le quedó pegado. Ouch. Ok. Sí. A ver. Los demás pueden hacerme con el dedito para arriba o para abajo según lo que yo les pregunte. ¿Están viendo la pregunta? ¿Cuál es el origen fundamental de la misión según el concepto de Missio Dei presentado por David Bosch? Ya, estamos ok. Las alternativas son el Dios Trino y su amor desbordante hacia el mundo, o es la Iglesia oficial y sus estructuras jerárquicas, o es el mandato apostólico de llevar la Iglesia a otras culturas, o es la necesidad antropológica de redención del ser humano. La A. La A. ¿Quién dijo A? La A. Herma. Perfecto. Vamos a ver. Seleccionamos la A y dice, exacto. La misión se origina en el corazón paternal de Dios como una fuente de amor que cruza fronteras. El amor del Dios Trino. Excelente. Vamos a ver. La siguiente pregunta. Antes del siglo XVI, ¿en qué contexto teológico se utilizaba principalmente el término missio? Antes del siglo XVI, repito, ¿en qué contexto teológico se utilizaba principalmente el término missio? B. En los manuales de entrenamiento para monjes misioneros en Asia. B. En la doctrina de la Trinidad, refiriéndose al envío del Hijo y del Espíritu Santo. C. En las estrategias de expansión colonial de las potencias europeas. D. En la organización administrativa de las parroquias locales. El micrófono, y ahora se abrió. La B. La B.
Vamos a ver. B. Dice, exacto. Exacto. Históricamente la palabra se refería a las relaciones internas y envíos dentro de la Trinidad, antes de adquirir su sentido moderno de envío al mundo. Bien, se están asentando los conocimientos, eso es importante. Vaya notando la diferencia que usted hizo al principio cuando preguntamos qué era misión para usted. ¿A qué es misión ahora? ¿Se da cuenta? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué teólogo es reconocido en el texto por introducir y ampliar el concepto de Missio Dei en la conferencia de Villingen, 1952? Karl Harstein, Abraham Kuyper, Gustav Werneck o Karl Barth. Cupid. A ver, dice aquí una pista. Cupid. Se trata de un autor que ¿De? analizó las implicancias de la Trinidad en la misión a mediados del siglo XX. A, Claro. B, C o D. Cupid. D. B. No. ¿Cuántos dicen B? A ver, levanten el dedo. Sí, sí. Es la A. A. Es la B. La A. B. Está No. permitido La disentir. B. La 2. A La ver, ahí Ah, vamos. no, es La B. Respuesta No. correcta. Ay, no. Hartens vio las Es la A. implicaciones del fundamento trinitario y las abordó ampliamente con su contribución a dicha conferencia. Sí, es la A. Ah. La B es incorrecta. Pero no se preocupen porque esto lo vimos suavecito, no vimos muchos teólogos, hoy día nos concentramos más en Bosch, para que también cuando tengamos próximas clases o en segundas etapas, vamos a profundizar en esto. No sé si alguno todavía quiere profundizar, pero amén. 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 Siguiente pregunta. ¿Por qué Bosch afirma que la misión debe tener una concentración cristológica dentro de su base trinitaria? A. Para simplificar el mensaje del Evangelio a las culturas no cristianas. Para evitar que la doctrina de la Trinidad se vuelva el centro de la fe. Porque la cristología acentúa la entrada y participación histórica de Dios al mundo. O D, porque el Hijo es el único miembro de la Trinidad que realiza la labor misionera. La C. ¿Cuántos dicen la C? Es la C. Si dicen que es la La C, hagan así. C. La C. Amén. A ver, vamos a ver a la C. Exacto, dice. La encarnación, muerte y resurrección obligan a tomar en serio la historia como el lugar donde Dios reclamó su reino. Él vino porque dijo, esto es mío y es mi naturaleza. Bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo de considerar la misión únicamente como un emprendimiento humano según la crítica de Bosch? A. Que la misión pase del área de la ley al área del evangelio. B. Que el reino de Dios se manifieste de forma demasiado rápida y descontrolada. Que se convierta en una carga dependiente de nuestro esfuerzo y sacrificios personales. O D. Que la iglesia pierda su relevancia política en los países del tercer mundo. La C. La C. La C. C. La C. ¿Seguro? Sí. Ya. La C. Vamos a ver. La C. Exacto, dice. Cuando Dios se percibe como una figura ausente que deja todo en manos del personal de terreno, la misión se vuelve un activismo agotador. Entonces, la respuesta de cuál es el riesgo de considerar la misión únicamente como un emprendimiento humano es que nos vamos a reventar. ¿Sí?
sino entendemos que la misión es de Dios. Estas son las bases para ustedes futuros misioneros, ¿ya? Cuando se sienta que va a reventar, acuérdese que la misión es de Dios. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el autor con la concesión que mata el sueño? No lo vimos muy profundamente y de pasada, pero lo vamos a analizar. ¿A qué se refiere el autor con la concesión que mata el sueño? A la entrega de recursos materiales de las iglesias a los pobres, a la renuncia de la iglesia a participar en la política nacional, a la aceptación de metas limitadas y expectativas moderadas para la transformación del mundo, o a permitir que otras religiones participen en el diálogo ecuménico. ¿A qué se refiere el autor con que la concesión que mata el sueño? La A. ¿Hay alternativas? La A. ¿Quién dijo A? Yo. Yo igual digo que la... Sí. Yo igual digo la... La hermana Herminia dice bueno, todos están diciendo la. Las... Ah, No. Yo creo que la B. La B. A ver, la B. No es tampoco. Ay, no. Con la concesión. Ay, la C. La C. Es la C. ¿Por qué? Porque implica dudar de que Cristo es rey y posterga la transformación total a un futuro lejano en lugar de trabajar por ella hoy. Claro. Sí. Lo que pasa es que no lo vimos a profundidad, pero el concepto de lo que quita el sueño, ¿ya?, es cuando la iglesia piensa que la misión se hace con recursos humanos. Eso limita las misiones. ¿Por qué? Porque según Bosch, cuando la iglesia piensa que la misión es de ella, primero piensa, lo voy a hacer con mis capacidades. O sea, donde no tengo capacidad, no llego. Y resulta que si nosotros entendemos que la misión es de Dios y no de la iglesia, sabemos que los recursos son ilimitados, no dependen de la iglesia, que las fuerzas son ilimitadas, porque no son de la iglesia. Y es más, Bosch lo dice en el libro también, que cuando nosotros entendemos que la misión Dei es que Dios es el misionero, no la iglesia, muchas veces ni siquiera nos vamos a enterar de lo que Dios está haciendo, porque Dios sigue siendo misión donde la iglesia no llega, donde el cristiano no llega, donde el misionero no llega. Dios está actuando a través de su Espíritu Santo, tal como nosotros lo podemos ver gráficamente en las campañas. Cuando se hace una campaña evangelística, nosotros pensamos que cuando llega la iglesia a un lugar, llevamos la palabra del Señor, y en el sentido de misión pensamos que la misión la llevamos nosotros. Pero ¿cuántas veces el Señor ya ha estado actuando por medio de su Espíritu Santo antes que nosotros llegáramos, antes que la campaña llegue al barrio, antes que el predicador predique? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que los sueños se corta el sueño de la misión cuando nosotros pensamos que la misión es de la iglesia. Pero si nosotros entendemos que la misión es de Dios, eso borra todos los límites, incluso de lo que tiene que ver donde la iglesia está presente y donde no, porque estando Dios, allí está haciendo misión, porque Dios es el Dios misionero. Vamos a la siguiente pregunta. 7 de 10, nos faltan 3 nomás. Dice, en relación entre Dios y el hombre en la misión, ¿qué postura rechaza Bosch explícitamente? La idea A, que Dios y el hombre son competidores en la acción misionera, que el enfoque de la misión hacia el hombre secularizado. C, el uso del Espíritu Santo como guía para interpretar la Escritura. D, la cooperación entre diferentes denominaciones. ¿Cuál de estas posturas rechaza Bosch?
La A. La A. ¿Quién dijo Voy A? por la A. ¿Cuántos dicen A? Ah, 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 los hombres son competidores. A. No, pues, sí. Vamos a ver. Perfecto. Bosch, si se acuerdan de lo que conversamos y que luego lo van a ver porque les voy a enviar la clase escrita, Bosch está en contra del quietismo y del activismo. O sea, él rechaza eso. Rechaza el quietismo porque dice, bueno, si la obra es de Dios, la misión es de Dios, ¿para qué voy a hacer algo si Dios lo va a hacer igual? Me quedo quieto, no hago nada. Y Bosch dice, no se trata de eso. ¿Ya? El que es y tiene la naturaleza de Dios es misionero, no se queda quieto. Pero también rechaza el activismo. O sea, eso que en exceso dice, esto depende de mí, tenemos que hacer cosas, hagamos una campaña hoy, otra mañana, tengamos culto hoy día, tengamos culto mañana, no importa que en la casa estén solos chiquillos todo el día. No, el activismo, Bosch también dice, no va porque al final nosotros estamos compitiendo con Dios y pensando que por nuestras fuerzas vamos a hacer la misión. Por lo tanto, una de las ideas que rechaza Bosch es que nosotros compitamos. Por lo tanto, ni quietismo ni activismo, sino la naturaleza de Dios en nosotros, o sea, la missio Dei. ¿Se entiende? Ok. Avanzamos. Según el texto, ¿cuál es la primera responsabilidad misionera de la Iglesia? A. Cambiarse a sí misma mediante la penitencia y la autocrítica. Cambiar las estructuras políticas injustas del mundo. Aumentar el número de miembros bautizados en países del tercer mundo, o defender los derechos históricos adquiridos por el Corpus Christianum. Después explicamos qué es lo que es. ¿Cuál es la primera responsabilidad misionera de la Iglesia? A. Cambiarse a sí misma mediante la Voy por penitencia. la A. B. Cambiar las estructuras políticas injustas del mundo. C. Sí, la letra A. Aumentar el número de miembros bautizados. Defender los derechos. Vamos por la A, ver. Escuché hartas A por ahí. Eso es bueno. Exacto. La misión es descrita como la penitencia de la Iglesia que debe transformarse para poder ser un testigo creíble. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Y vamos por la penúltima pregunta. ¿Qué imagen utiliza Bosch para describir la actitud con que la Iglesia debe ofrecer la fe al mundo? A. Cruzados que luchan por imponer los valores cristianos en la sociedad. B. Mendigos que le dicen a otros mendigos dónde hallar pan. Sí, la B. Embajadores poderosos Sí, la B. que reclaman territorios. Y la B. Maestros iluminados que corrigen los errores de los ignorantes. ¿Sabe qué hermoso, qué hermoso? Y qué bueno que la Iglesia no seamos los maestros iluminados que corrigen los errores de otros. Qué bueno que no seamos los embajadores poderosos que reclaman un territorio para su rey. Y qué bueno que no seamos los cruzados que luchan por imponer valores cristianos en la sociedad, porque todas son motivaciones equivocadas. Sino que ¿quiénes somos? Dice Bosch. Bosch, esta gran frase. Somos mendigos que les dicen a otros mendigos dónde van. Gloria a Dios. Y vamos con la última pregunta. A ver, ¿cómo estamos? Aquí sale, qué bueno. ¿Qué significa que la Iglesia sea el Corpus Christi, o sea, el cuerpo de Cristo? Tras el colapso del Corpus Christianum, puras palabras en latín, vamos a salir aquí hablando latín. A. Que se convierte en una organización secreta para evitar la persecución, que debe centrarse exclusivamente en la santificación interna de sus miembros,
que debe recuperar su influencia política para guiar a las naciones, o que asume una forma de sierva despojada de seguridad y megalomanía? De La dedo. última, la D. ¿Cierto? A pesar que Sí, no es vimos cierto. en profundidad los conceptos que están al principio, ¿ya? Cuando habla de Corpus Christi, habla de que somos el cuerpo de Cristo, el concepto que Bosch también lo toca en su libro, pero hoy día no lo analizamos en profundidad. Pero también toca un concepto que anterior al cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, era el Corpus Christianum, o sea, un cuerpo cristiano, era la institución, la iglesia, y se veía como separada de Cristo en sí. Ahora, cuando hablamos de Corpus Christi, es el cuerpo de Cristo. Pero cuando vemos y lo analizamos en preguntas anteriores, ¿cuál era este evento cristológico que a nosotros nos dice esto es serio? Y esto no es solamente un proyecto de iglesia, no es una actividad más dentro de todas las que haya que hacer, sino que nos dice en la definición Bosch que el Corpus Christi es que la iglesia asuma una forma de sierva despojada de seguridad y megalomanía, porque Cristo no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para ser obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa entonces es la forma de asumir lo que es el Corpus Christi, ser como Cristo, el Dios que se envió. Bien, llegó la hora de la verdad. Voy a dejar de compartir esta pantalla.